En el teorema 1 tenemos una circunferencia centrada en el punto O, un punto de la misma, y por el punto B trazada una tangente, la tangente L. ¿Qué es una tangente? Una tangente es aquella recta que solamente tiene un punto en común con la circunferencia. Tenemos acá esta circunferencia y luego una recta. Como estarán observando, esa recta que está de color celeste tiene este punto en común y este otro en común con esa circunferencia. Esos puntos en común que tiene la circunferencia con la recta son los puntos de intersección. En este caso, esta recta se denomina secante. Secante en este punto y en este otro. Cuando la circunferencia tenga dos puntos en común con la circunferencia, se denomina secante, como en este caso. En este otro caso, se observa que esa secante pasa por el centro. Cuando la secante pasa por el centro, se le denomina una secante diametral. Pero en un caso extremo, esos puntos de intersección, esos puntos de corte, van a ser uno solo. Cuando eso suceda, se dice que esa recta es una tangente. La tangente es una recta que tiene solamente un punto en común con la circunferencia. Puede ser esa tangente o, quién sabe, esta otra. Por un punto se puede trazar dos tangentes. Pero si el punto está en la misma circunferencia, solamente se puede trazar una tangente, como en este caso. Este punto B está en la circunferencia. Entonces, por ese punto B se puede trazar nada más que esa tangente que está de color verde. La tangente de nombre L. ¿Qué dice el teorema? Si se traza el radio exactamente en el punto de tangencia, ese radio resulta ser perpendicular con la tangente. Entonces digo acá lo siguiente. Primero, O es el centro. Toda circunferencia tiene centro y también radio. Un radio, por ejemplo, es el segmento OA y otro el segmento OB. Esa recta L se llama tangente. La recta L se llama tangente. Recta L tangente. Una tangente en el punto de tangencia. Es tangente justamente en el punto de tangencia. B es punto de tangencia. ¿Qué es el punto de tangencia? Es el punto en común que tiene la recta tangente con la circunferencia. ¿Qué dice el teorema? Si trazamos este radio OB en el punto de tangencia, ese ángulo que forma el radio con la tangente es el ángulo recto. Se cumple que la recta L, esa tangente L, debe de ser perpendicular con el radio OB. O dicho de otra manera, el radio OB resulta ser perpendicular con la tangente. Perpendicular con la tangente. El símbolo de perpendicular es una T invertida.
Por ese motivo es que ese ángulo es recto. Recto a la derecha y también recto a la izquierda. Entonces, con este teorema se puede resolver infinidad de ejercicios. Se pueden resolver muchos ejercicios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo acá tengo esta circunferencia? Luego, por este punto de la misma, voy a trazar una tangente. Por este punto A que está en la circunferencia, voy a trazar una tangente. Me voy aquí a la opción tangente, selecciono el punto y luego la circunferencia. Y en esa tangente voy a ubicar este punto y luego este otro. Este punto que está por acá, que sea de nombre B, y este otro punto de nombre C. Centro de la circunferencia, el punto O. Para denotar, para darnos cuenta que este punto es el centro, trazamos este radio vector. El origen del radio vector sería el centro, en este caso el punto O. Ahora por el centro trazamos este segmento. Y luego también el segmento OB. De tal manera que en el punto B el ángulo sea de aproximadamente 37 grados. Este ángulo aproximadamente 37 grados. Y este ángulo en C 45 grados. Esos ángulos son ya conocidos. Uno mide aproximadamente 37 grados y el otro 45 grados. La distancia entre los puntos B y C resulta ser de 28 unidades. La distancia entre los puntos B y C de 28 unidades. Esto mide 28. Se pide calcular el radio. ¿Cuánto será el radio? No sabemos. A es punto de tangencia. Me va a ayudar a resolver el ejercicio. Como siempre, aquí en este salón, la mayoría tiene desactivados sus cámaras. A ver, me ayuda a resolver el ejercicio. Aquí estoy viendo, por ejemplo, a Camarena. A ver, Camarena. Camarena, cuando les llame, por favor usen el micro y digan, profesor, presente. Si no me contestan, yo lo primero que voy a pensar es que están haciendo otras cosas. Que no está mal que hagan otras cosas. Lo que está mal es que no me contesten. Estoy llamando a Camarena, que ya me apagó también la cámara. Ya Camarena me apagó la cámara. ¿Qué pasó? Camarena. A ver, ¿qué pasó, Camarena? Estoy llamándote, Camarena. Usa tu micro. No me digan que no tiene micro, ¿ah? No me vengan a decir que no tiene micro, ¿ah? Sí, profesor. Ya, ahora sí, ya. Usen el micro para contestar, ¿ya? Ok, entonces, Camarena. Voy a trazar el radio en el punto de tangencia, que es el punto A. Trazamos el radio en este punto de tangencia. ¿Qué ángulo forma el radio con la tangente, Camarena? ¿Cuánto mide el ángulo formado por el radio trazado en el punto de tangencia? Cualquiera puede contestar en el chat. Camarena. Camarena.
Camarena. Buenas tardes, Rivas Plata. ¿Qué pasó, Camarena? Bueno. A ver, otro jovencito. Gutiérrez, Malqui, Kiara. Sí, profesor. A ver, ¿cuánto mide el ángulo que forma este radio con la tangente? ¿Qué tipo de ángulo se determina al trazar este radio en el punto de tangencia? Este ángulo OAC, ¿cuánto mide? Gutiérrez. Usa el teorema, mejor dicho. Si trazas el radio exactamente en ese punto de tangencia, el ángulo es... Gutiérrez, ¿qué tipo de ángulo se determina? Mira, mira, mira ese ángulo. ¿Cómo se llama ese ángulo? No se llama 90, Gutiérrez. Ese 90 tiene nombre. Taxire. El nombre de ese ángulo que mide 90 grados. ¿Qué nombre tiene el ángulo que mide 90 grados? Obtuso, agudo, recto. Ángulo recto, ¿cierto? Ya, muy bien, Taxire. Ya entonces, al trazar ese radio, en el punto de tangencia se determina el ángulo recto. Voy a marcar entonces a uno de esos ángulos rectos. Este de acá es recto. Y al otro lado también. Otro ángulo recto. Entonces, queremos calcular el radio de esa circunferencia. En este triángulo rectángulo que se ha determinado, a ver, la pregunta va para Urbino Villalobos. Franco, vamos Urbino. Primero responde, profe, presente, así con ganas. Presente, profesor. Muy bien, así me gusta, carambas. Ya. Urbino, en ese tipo de triángulo rectángulo notable de 37 y 53, un caso aproximado, ¿en qué razón están los catetos? ¿3x, 4x y 5x? Ya, muy bien, muy bien, muy bien, ya. En este caso, el cateto OA, ¿cuántas X sería? 3. Muy bien respondido. Así me gusta, ¿ya? Con seguridad, sin dudar, ¿ya? Es el producto de la práctica, ¿cierto? Ya, y el cateto AB sería como 4, o sea, 4X. Ya, muy bien. Vamos por buen camino. O sea que lo que están pidiendo es el radio OA, o sea, 3X. Piden entonces calcular ese radio, o sea, 3X. ¿Cuánto será X? No se sabe. Hay que calcular X, ¿no? Ahora, vamos a trabajar en el otro triángulo rectángulo. En este triángulo de vértices OAC. Notable de 45 grados y 45 grados. A ver, Chávez Rubiños, Mareli, vamos, Chávez Rubiños, Chávez Rubiños, Chávez Rubiños, usen su micro para contestar. Ya, ok, Chávez. A ver, Chávez, en este tipo de triángulo rectángulo, con este ángulo de 45 grados, ¿en qué razón están los catetos? ¿Cómo deben de ser los catetos? ¿Iguales, diferentes, uno más grande que el otro? ¿Están en la razón de 1 a 2? No sé. A ver, ¿qué sucede con los catetos en ese triángulo rectángulo? Ok, Espinosa. Chávez, Rubiños, ¿qué sucede con los catetos? Muy bien, Caxire. Muy bien, de la Cruz. Chávez, no me está respondiendo. Chávez, ¿cómo deben de ser esos catetos? Ok, de la Cruz. Ya.
En este tipo de triángulo rectángulo, con este ángulo de 45 grados, se comprueba que este ángulo en el vértice O también es 45 grados. Por lo tanto, se trata de un triángulo rectángulo con dos ángulos iguales. Es un triángulo isósceles. ¿De dónde sacaste 3, 4, 5, Chávez? No entiendo. Ah, no hay que responder cualquier cosa, ¿ya? Hay que responder con justificación. Entonces, como este par de ángulos, cada uno mide 45 grados, los catetos deberían de ser iguales. Este cateto OA con el cateto AC con la misma medida, o sea, 3X cada uno. Acá también será 3X. ¿Ya? A ver, Chávez, no te rindas, ¿ya? No te des por vencida. Plantea la ecuación. ¿Qué pasa con el 4X y 3X? Chávez Rubiños, si tú sumas el 4X con el 3X, ¿cuánto te debe resultar? Chávez Rubiños. Vamos, Chávez. No te chupes. Haz Totello, muy bien, pero ya, ok. Muy bien, Chávez. Ahora sí, ya ves, ya. Eso está bien planteado. Ya voy a copiar lo que ha puesto Chávez. Ya, entonces, del gráfico se cumple que 4X con 3X van a sumar 28. 7X igual 28, de donde resulta que X sería 4. Obviamente, calcular X está bien, pero no es la respuesta al ejercicio. ¿Ya? La respuesta es 3X. Siendo una X 4, 3X será 3 por 4, o sea, 12. Por lo tanto, el radio, ese radio, cualquier radio en esa circunferencia mide 12. 12 unidades de longitud. Puede ser de repente 12 metros, 12 centímetros, pero siempre en unidades de longitud. Ok, muy bien Urbino, está bien, Zulca, ok. De la Cruz, muy bien. Siempre atentos a lo que piden calcular, ¿ya? Ya. Muy bien, seguimos entonces. Siguiente teorema. En este teorema, este segmento AB que tiene sus extremos en la circunferencia se denomina cuerda. El segmento AB se denomina cuerda. Toda cuerda tiene por extremos puntos en la circunferencia. Hay una cuerda que pasa por el centro. Las cuerdas que pasan por el centro tienen nombre. Se llaman diámetros. Todos los diámetros son con la misma medida. A ver, voy a graficar una circunferencia. Y luego, por el centro, hago pasar una recta. Pero a mí lo que me interesa no es la recta, sino este segmento que pasa por el centro. Esa cuerda que pasa por el centro. Esa cuerda que contiene al centro se denomina diámetro. Digamos que el radio sea R. Entonces, del centro hasta este extremo sería también de la misma medida, o sea, R. Y al otro extremo también. De donde que este diámetro, esa cuerda que pasa por el centro, sería R más R, es decir, 2R. El diámetro en una circunferencia se calcula como el doble del radio. Un diámetro sería, por ejemplo, aquí la cuerda CD.
Esa cuerda que pasa por el centro, la cuerda que contiene al centro se denomina diámetro. El diámetro es la cuerda más grande. No hay cuerda que supere al diámetro. No hay una cuerda que supere al diámetro. Por ejemplo, digamos que yo tengo acá este radio que mide 5 unidades. Y trazamos una cuerda. Trazamos esta cuerda que mide, por ejemplo, 12 unidades. ¿Eso será posible? ¿Eso será posible? A ver. Vamos a preguntar a Rivas Plata, Torres, Matías, Benjamín. A ver, Rivas Plata, Torres. Rivas Plata, Torres. Rivas Plata, Torres. A ver, Urbino. No, eso estaba mal, Urbino. A ver, Rivas Plata, Torres, Matías, Benjamín. Romero. No, ya. A ver, Rivas Plata, tienes que contestar cuando yo te llame, ¿ah? ¿Ya? ¿Cuánto mide el diámetro, Rivas Plata, sabiendo que el radio mide 5? Rivas Plata, ¿cuánto mide el diámetro si un radio mide 5? Ok, de la Cruz. Muy bien, Rivas Plata. Ese diámetro es la cuerda más grande. No hay cuerda que supere al diámetro. Y en este caso, esta cuerda está superando al diámetro. Y eso no puede ser. Por lo tanto, este gráfico está mal. ¿Ya? Entonces, si alguien grafica esto, pues está mal. No hay diámetro, no hay cuerda que supere al diámetro. El diámetro es la cuerda más grande. Entonces, este diámetro CD resulta ser perpendicular con la cuerda AB. Cuando eso suceda, ese diámetro biseca a la cuerda. Es decir, lo va a partir en 2 mitades. Si esta cuerda mide, por ejemplo, 12 unidades, acá será 6 y acá también. Siempre y cuando el diámetro sea perpendicular con la cuerda, ese diámetro biseca a la cuerda. Entonces digo eso por acá. Si el diámetro CD, si este diámetro CD resulta ser perpendicular con la cuerda AB, si el diámetro CD resulta ser perpendicular con la cuerda AB, entonces ese punto M sería punto medio para la cuerda. Es decir que AM y MB deben de ser iguales. La parte que está por debajo de la cuerda, ese segmento que va del punto medio M hasta el punto D, se denomina flecha para la cuerda AB. Para la cuerda AB, el segmento MD se denomina flecha. De manera tal que cualquier cuerda tiene su correspondiente flecha. Toda cuerda tiene su correspondiente flecha. Ahora, ¿cómo se calcula una cuerda?
o una flecha. Eso depende. Depende del ejercicio. Por ejemplo, nos pueden decir esto. Calculen la flecha para una cuerda de medida, esa cuerda que sea de medida 8 decímetros, en una circunferencia con radio 5 decímetros. Calcule la flecha para una cuerda de medida 8 decímetros en una circunferencia con radio 5 decímetros. Me va a ayudar a resolver el ejercicio. Merz Valentino. Vamos, Merz Valentino. Merz. Sí, profesor. Ya. Me ayudas a resolver este ejercicio, ¿ya? Hay que calcular la flecha para una cuerda que mide 8 decímetros en una circunferencia con radio 5 decímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Graficamos en primer lugar a esa circunferencia que tiene de radio 5 decímetros. Algo así como esto. Esta circunferencia tiene radio 5 decímetros. Profesor, no está presentando. ¿No estoy presentando pantalla? ¿Así? No. ¿Y por qué no me dijeron más antes, ah? Sí estaba compartiendo, sino hace un ratito ya nos dejó de compartir. ¿Así? Sí. Ya. Ahora sí, ¿no? Ya, entonces hay que calcular la flecha para una cuerda de medida 8 decímetros en esta circunferencia que tiene de radio 5 decímetros. Graficamos entonces esa cuerda que tiene de radio, perdón, que mide 8 decímetros, algo así como esto. Esta cuerda mide 8 decímetros. Acotamos. Y esto mide 8. Y entonces se pide calcular la flecha que le corresponde a esa cuerda. ¿Qué hacemos? Para determinar la flecha correspondiente a esa cuerda, lo que se hace es por el centro trazar una perpendicular a esa cuerda. Solamente me interesa este radio que es perpendicular con dicha cuerda. Selecciono la recta, oculto, control H. Y nos quedamos con este radio que resulta ser perpendicular con la cuerda. En el punto de intersección, el ángulo recto. Ese radio también mide 5 unidades. Digamos que la cuerda sea AB, la que mide 8. El centro que sea, como siempre, el punto O. Y el extremo del diámetro, digo del radio, el punto P. El extremo de ese radio, el punto P. Y este punto de intersección del radio con la cuerda, el punto C. Entonces, Merz, ¿cómo deben de ser AC y BC? Merz. ¿Qué pasó con Merz? Se fue, se nos fue. ¿Cómo deben de ser AC y BC? Deben de ser
Ya, muy bien. Por ese teorema deben de ser iguales. Como todo mide 8 y ese par de segmentos son iguales, cada uno sería 4. Entonces, aquí es 4 y acá también. Con eso no basta para calcular lo que se está pidiendo, que en este caso es la flecha que va de C hasta P. Tengo que usar este radio. Entonces, mi siguiente paso sería trazar el radio en el punto B. Eso es trazo auxiliar, con líneas punteadas. Una vez hecho eso, este radio trazado en el punto B mide 5 unidades. Queremos calcular la flecha CP. Nos ubicamos ahora en este triángulo rectángulo, recto en el vértice C. Merz, ¿cuánto mide el cateto OC? ¿Con qué teorema se calcula el cateto OC? ¿Con qué teorema de la cruz? Allá, Merz, muy bien. Si tú aplicas correctamente el teorema Merz, ¿cuánto te resulta ese cateto OC? Urbino, no, ¿qué va? Zulca, muy bien, Zulca, ok. De la Cruz. Bueno, no estoy diciendo que esté mala, solamente estoy diciendo que ese triángulo es notable respecto de sus lados, ¿no? Y también sus ángulos son aproximadamente 37 grados y 53 grados. Está bien, de la Cruz, ¿ya? Ya, ok, entonces, por el teorema de Pitágoras se calcula este cateto y resulta ser 3 unidades. Una vez hecho eso, una vez calculado esta distancia OC, hay que calcular la distancia de C hasta P. La que mide 2. La que mide 2. ¿Por qué? Porque el 3 y el 2 van a sumar 5. Este radio que va de O hasta P mide 5. Como por arriba es 3 unidades, por abajo debe de haber 2 unidades. 3 con 2 suma 5. Por lo tanto, la flecha que le corresponde a esa cuerda será de 2 unidades. En este caso, 2 decímetros. 20 centímetros. Muy bien. Tercera propiedad. Esta cuerda AB y la cuerda CD serán iguales, serán congruentes, siempre y cuando los arcos determinados sean de la misma medida. Cuando digo de la misma medida, me estoy refiriendo a la medida en grados hexadesimales. Si esta cuerda AB es igual con la cuerda CD y el arco AB mide 80 grados, el arco CD también será con la misma medida, o sea, 80 grados. Digo entonces, esa cuerda AB será igual con la cuerda CD si y solamente si esos arcos de medidas alfa y teta sean iguales. Alfa igual teta. Es decir, si las cuerdas son iguales, los arcos también. También, si estos arcos son iguales, puedo yo afirmar que las cuerdas serán también iguales. Siguiente teorema. Cuando esta cuerda AB sea paralela con la cuerda CD, los arcos entre paralelas deben de ser iguales. Y también esta cuerda AC y la cuerda BD deben de ser iguales. Eso sucede cuando tengamos dos cuerdas que sean paralelas. Entonces por acá digo, si la cuerda AB resulta ser paralela con la otra CD. Si la cuerda AB
resulta ser paralela con la otra CD. Bueno, eso será cierto si y solamente si alfa sea igual con teta. Es decir, que si este arco fuese igual que el otro, si el arco AC con el arco BD son iguales, luego las cuerdas AB y CD serán paralelas. ¿Qué pasó aquí? Ejemplo. Tenemos por acá graficado a una semicircunferencia. La semicircunferencia es la mitad de la circunferencia. Y luego, voy a ubicar este punto. Digamos que la semicircunferencia tenga de extremos A y B. Extremo A, extremo B. Estamos hablando de la semicircunferencia AB. Me va a ayudar a resolver el ejercicio. Ventura, Sandoval, Anthony, Kevin. Vamos a Ventura. Ventura, Sandoval, Anthony, Kevin. Ventura, Sandoval, Anthony, Kevin. ¿Dónde está ese muchacho? Ventura, Sandoval, Anthony, Kevin. Responda el llamado. ¿Qué pasó? No me está respondiendo ese muchacho. Ventura, Sandoval, Anthony, Kevin. ¿De dónde regresaste? ¿Del juego? Hace rato te estaba llamando, Ventura, Sandoval. ¿Qué pasa? ¿Qué estabas haciendo? Ya, bueno. Ve lo que estoy haciendo, ¿no? Ya. Ujú. Entonces, primera pregunta, Ventura Sandoval. ¿Cuánto mide en grados la semicircunferencia? ¿Cuánto mide en grados la semicircunferencia? Primera pregunta. Ventura Sandoval. Ok, Calderón. Ventura Sandoval. ¿Cuánto mide en grados la semicircunferencia? Mejor te pregunto esto. ¿Cuánto mide en grados la circunferencia? 200, 300, 400 grados. Cuando digo grados me refiero a grados sexagesimales. Ventura Sandoval. ¿Y la circunferencia, Ventura, en grados sexagesimales, cuánto mide? ¿Cuánto mide la circunferencia en grados sexagesimales?
Ahora sí, Ventura, muy bien. Ya, a ver, entonces, AC es igual con CD, igual con DE, igual con EF, y el arco DE, vamos a decir que este arco DE mida, que sea 30 grados. Sea mejor, que sea 24 grados. Calcule la medida del arco BG. Ya, esas cuerdas AC, CD, DE, EF y FG son iguales. AC igual CD igual DE igual EF igual FG. Hay cuerdas que son iguales. Y además el arco DE mide 24 grados. Con todo eso se pide calcular cuánto mide el arco que va del punto B hasta el punto G. ¿Ya? A ver, Ventura. Según el dato, este arco DE mide 24 grados. Y esas cuerdas son todas iguales. Entonces, esas cuerdas que son iguales van a determinar arcos iguales. ¿Cuánto mide el arco que va de A hasta C, Ventura? Cualquiera puede responder. Ya, muy bien. 24 grados, ¿cierto? Los restantes arcos también, de la misma medida, o sea, 24 grados. 4, por acá también, por aquí también, y por aquí también, ¿no? Se pide calcular el arco BG, digamos que sea de medida X. A ver, Ventura, plantea la ecuación. ¿De dónde resultó eso, Calderón? Plantea tu ecuación, ya quiero ver tu procedimiento. ¿Cómo llegaste a eso? No me dé la respuesta, quiero procedimiento, ¿ya? No estoy diciendo que esté mala, por si acaso, ¿ah? Lo que quiero ver es tu procedimiento, ¿ya? Vamos, Ventura, díctame el planteo de ecuación. Recuerda que la semicircunferencia mide 180 grados. Muy bien, Ventura, ¿ya? Está bien, pero hay que abreviar. Está bien, Ventura, ¿ya? Ajá. Ya, voy a copiar lo que hizo Ventura. Entonces Ventura dice esto. 24 más 24 más 24 más 24 más 24 más X igual 180, ¿no? ¿Por qué? Porque esos arcos van a sumar la semicircunferencia, o sea, 180 grados. Pero para abreviar, hay que poner 5 veces 24 grados. ¿Ya? Sumado con X debe de resultar 180 grados. 5 por 24 sería 120, con X suman 180, de donde que X será la diferencia 180 menos 120, o sea 60 grados. Por lo tanto, el arco BG mide 60 grados. Ok. A ver, ¿qué me han respondido por acá? De la Cruz, muy bien explicado, muy bien, eso está muy bien. Calderón Tello, muy bien explicado. Urbino Villalobos, muy bien. Zulca Pariona, muy bien explicado. Ya, muy bien. Zavala Jiménez, está bien. Huarcaya Bueno Kiara, muy bien. Ya, ok. ¿Qué más? Último teorema.
Si por un punto P se trazan esos segmentos de tangente, PA y PB, siendo A y B puntos de tangencia, esos deben de ser con medidas iguales. Digo eso por acá. Si A y B son puntos de tangencia, luego, los segmentos de tangente, uno PA y el otro PB, son de medidas iguales. No solamente eso. Además, si trazamos un rayo que pasa por el punto P y que pasa por el centro, ese rayo sería bisectriz. Además, el rayo PO es bisectriz. Es decir que ese par de ángulos son de medidas iguales. Cada uno, por ejemplo, de medida alfa. Este segmento de tangente PA de medida, por ejemplo, M, con el otro PB son de medidas iguales, son iguales. Cada uno mide M unidades. Ok. Eso sería todo. Si no hay alguna pregunta, ya pasaríamos a resolver los ejercicios. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo claro? No escucho. ¿Todo claro? Todo entendido. Todo claro, profesor. Ah, entonces, habrá que resolver algunos ejercicios. Primero de la actividad. Hay que dibujar una circunferencia y en esta ubicamos un punto. Luego, por ese punto, trazamos una tangente que está de amarillo. Y nos piden que calculemos el ángulo que forma dicho radio trazado en el punto de tangencia con la tangente. Bueno, si nosotros ponemos el transportador, este segmento tendría que pasar por la marca del número 90. Porque sabemos por teorema que este radio trazado en el punto de tangencia es perpendicular con la tangente. Es decir, que ese ángulo es de 90 grados. Por lo tanto, si nosotros medimos el ángulo, tiene que resultar el ángulo recto, es decir, 90 grados. Mide el ángulo mide 90 grados. En este caso, el ángulo OAB mide 90 grados. Siguiente ejercicio 2 de la actividad. La flecha en una circunferencia, la flecha que le corresponde a una cuerda en una circunferencia puede ser mayor que el radio. ¿Qué dicen? Una flecha puede ser más grande que el radio. Esta flecha MD, bueno, no debe de ser más grande que el radio, debe de ser menor, ¿ya? Una flecha debe de ser menor que el radio. Entonces acá respondo. ¿La flecha de una circunferencia puede ser mayor que el radio? No. No, ya que debe ser menor que el radio. Toda flecha debe de ser mucho menor que el radio. Siguiente actividad 3. Si una recta tiene un punto en común con la circunferencia, entonces será una tangente. Si esta recta, la recta L, tiene un punto en común con la circunferencia, ¿será una tangente? Bueno, como se estará dando cuenta, no necesariamente. No necesariamente. Porque en este caso, por ejemplo, esa recta sería secante.
No, ya que me podría ser una secante. Que tenga un punto en común con la circunferencia, eso no quiere decir que la recta sea tangente. Podría ser, por ejemplo, como en este caso, una secante. Una secante no es una tangente. Para que sea tangente, recuerden que debe de tener solamente nada más que un punto en común con la circunferencia. Cosa que aquí no está pasando, ya que esta recta tiene dos puntos en común con la circunferencia. Muy aparte de este punto en común, tiene otro. Y por lo tanto, la recta sería secante. A no ser que la recta la tracen así. Pero no tiene por qué ser así. Ok, siguiente 4, ejercicio 4. En una circunferencia hay que trazar las cuerdas paralelas AB y CD. Esta cuerda AB paralela con la cuerda CD. Hay que comparar luego cómo son AC y BD. Esta cuerda AC y la cuerda BD hay que compararlas. Puede que sean iguales, puede que AC sea más grande que BD o posiblemente AC ser menor que BD. Entonces, como por el dato, esa cuerda AB como la cuerda AB resulta ser paralela con la cuerda CD. Entonces, los arcos entre paralelas deben de ser iguales. Y esas cuerdas AC y BD también deberían de ser iguales. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué ha pasado acá? Algo está pasando con mi código látex. Qué raro. Muy raro. Este está bien. Ah, este está mal. Pues aquí falta un dolarillo. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué está pasando con mi GeoGebra? Algo raro está pasando con mi GeoGebra. Lo voy a cerrar y lo voy a abrir nuevamente. Ahora sí. Entonces, a ver, como las cuerdas estas AB y CD son paralelas, se comprueba que la cuerda AC y BD son iguales. AC es igual con BD.
Ujú. ¿Con qué otro nombre se le conoce al diámetro? Bueno, al diámetro también se le conoce con el nombre de cuerda máxima. ¿Ya? Un diámetro también se le conoce como cuerda máxima. Ok, en este ejercicio 1 de la dirigida, este radio mide 3, la distancia del centro O hacia ese punto de la tangente mide 5. Y hay que calcular cuánto mide la distancia entre el punto A y el punto C. No se sabe cuánto es esa distancia, hay que calcularla. Este ángulo en el vértice C recto. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos este radio en el punto de tangencia. Se sabe que este radio trazado en el punto de tangencia es perpendicular con la tangente. Ahí aparece el ángulo recto. Además, ese radio trazado, el radio OB, mide 3. Aquí es 3. Luego trazamos este otro radio en el punto T. Trazamos este otro radio en el punto T, que también mide 3. Y entonces nos fijamos en este cuadrilátero. A ver. Vía Irrata, Fernanda. Vía Irrada, Fernanda. Vamos Perú. Vía Irrata, Fernanda. Fernanda. Ya. A ver un momento, Fernanda. Calderón Tello. ¿Por qué de T hasta O es 3? Porque del centro O hasta el punto T de esa circunferencia es el radio. Cualquier radio en la circunferencia mide lo mismo. Este radio OT con el radio OB, cada uno miden 3. A ver, Fernanda, ¿con qué nombre se conoce al cuadrilátero OBCT? ¿Cómo se llama ese cuadrilátero, Fernanda? Cualquiera puede responder. ¿Qué nombre tiene el cuadrilátero OBCT? Muy bien, Huarcaya. Ok, Fernanda. Se llama cuadrado, ¿cierto? Entonces digo por acá, en el cuadrado OBCT. Digo que es cuadrado porque tiene los ángulos rectos. Ojo que aquí en el punto de tangencia T hay un ángulo recto. Y aquí en el centro también. Por ese motivo es que ese cuadrilátero de vértices OBCT sería un cuadrado. Es un cuadrado porque tiene los ángulos rectos y además en todos lados consecutivos, cada uno miden igual. Sería un rectángulo con dos lados consecutivos iguales, eso sería un cuadrado. Y por lo tanto, este lado BC sería también 3. 3 unidades. Ok, Zulka. Ahora,
observamos ese triángulo ABO recto en el vértice B. Y en ese triángulo hay que calcular el otro cateto, que ya se habrán dado cuenta que mide 4. Un triángulo que tenga la hipotenusa 5 y un cateto de medida 3, tiene el otro cateto de medida 4. Esto mide 4, de A hasta B. Y luego, al final, hay que calcular lo que se está pidiendo, de A hasta C. ¿Ya? No nos olvidemos que en ese triángulo, en el triángulo de vértices ABO recto en O, ese cateto AB mide 4. Y entonces lo pedido de A hasta C sería la suma 4 más 3. O sea, 7. Por lo tanto, la distancia de A hasta C sería de 7 unidades. Siguiente ejercicio 2. Se tiene una circunferencia centrada en el punto O, de tal manera que su radio mide la raíz de 3. Este radio mide raíz de 3. Con ese dato, con esa información, hay que calcular cuánto mide el segmento de tangente que va del punto P hasta el punto de tangencia A. Calcular X, mejor dicho. Se sabe que este ángulo APB mide 60 grados y que el radio mide raíz de 3. A y B son puntos de tangencia. ¿Qué hacemos entonces? Trazamos este radio exactamente en el punto de tangencia. Sabemos que ese radio es perpendicular con la tangente, justamente en el punto de tangencia, y que mide raíz de 3. Luego, trazamos este segmento que pasa por el centro y por el punto P, y sería una bisectriz, es decir, que esos ángulos son de medidas iguales. Como este ángulo en el vértice P es de 60 grados, entonces por arriba aparece un ángulo que es la mitad de 60, o sea, 30 grados. Este ángulo OPA mide 30 grados. La mitad de 60 grados. Muy bien. Recuerden que nos piden calcular cuánto mide ese segmento de tangente AP, o sea, X. Para calcular lo que nos están pidiendo, hay que observar ese triángulo rectángulo bastante conocido, bastante notable. Digo entonces, en el triángulo de vértices APO, notable de 30 grados y 60 grados, se sabe que este cateto AP, o sea, X, debe de ser igual al producto del otro cateto con la raíz de 3. No, Calderón, está mal eso. ¿Ya? Repito, para calcular este cateto, al otro cateto se lo multiplica con la raíz de 3. Por lo tanto, X sería el producto de la raíz de 3 con la misma raíz de 3. Multiplicado con la raíz de 3. Entonces acá, ¿dónde está? Raíz de 3 por la raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Por lo tanto, ese segmento de tangente AP mide 3. X sería 3.
Y en el último ejercicio, tenemos acá la cajita del CD con el mismo CD. En la cajita del CD tiene de perímetro 16 y se pide calcular cuánto es el radio de del CD, o sea, de la circunferencia. Digamos que el radio sea, por ejemplo, R. Trazamos el diámetro que pasa por esos puntos de tangencia. Entonces, arriba aparece recto y abajo también. Recto arriba, recto abajo. Y como la cajita del CD es un cuadrado, en el vértice B el ángulo recto y en el vértice A también el ángulo recto. Y entonces aquí se ha determinado un rectángulo. Observen este rectángulo que se ha determinado. En ese rectángulo, este lado AB del cuadrado sería igual que este lado de ese rectángulo. Ahora, este lado del rectángulo sería un diámetro, o sea, de medida 2R. Arriba es R, abajo también. ¿Y por qué el lado del cuadrado es 4, Zulka? ¿Cómo deduces que un lado del cuadrado mide 4, Zulka? Allá. Zulka, no me ha respondido, ¿ah? Está bien, Calderón. Ajá. Ya, hay que demostrar que ese lado del cuadrado mide 4, ¿no? O sea, explicar por qué sale 4. Zulka, no te estoy diciendo que esté mal tu resolución, ¿ya? Yo lo que te estoy preguntando es cómo deduces que un lado del cuadrado es 4. Te faltó poner eso ahí, me parece. O no sé, de repente más antes lo has puesto. Allá, ahora sí, pues ya ves, Zulka, ahora sí está muy bien explicado. Faltaba eso, esa primera parte, ¿no? Está bien. Ya, entonces, este lado del rectángulo mide 2R, que es igual con este lado AB del cuadrado. Acá también sería 2R. Acá también, de la misma medida, o sea 2R, ya que el cuadrado tiene los lados iguales. Acá también. Y aquí también. Ahora nos vamos al dato. El dato dice que el perímetro de la cajita del CD es 16. El perímetro sería 4 veces lo que mide uno de sus lados. O sea, 4 veces 2R. Eso sería 16. Esto sería mi planteo de ecuación. Por lo tanto, lo resuelvo y resulta que el radio sería 2. Por lo tanto, el radio es 2. ¿2 qué? 2 centímetros, de repente 2 decímetros, quién sabe 2 metros. 2 unidades de longitud. Bien, si no hay alguna pregunta, ya pueden dar su examen. Su temático de hoy. Que como siempre está recontra fácil.